Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos cerrando el capítulo 13 de Mateo ya. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Mateo 13, 51 y 52 dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Después de presentar las 7 parábolas acerca de los misterios del reino, el Señor comparó al escriba. Un escriba era aquel que estudiaba las profundidades de la ley. Era un hombre que se dedicaba a estudiar las escrituras. El Señor en esta parábola no dice que el padre de familias es aquel que cree solamente, porque los demonios creen también y tiemblan. Y cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás le recitó algunos salmos. Satanás se sabe mejor la Biblia que nosotros. Por eso es tan fácil para los que no escudrillan la Escritura, enredarse, como dice Pablo, en doctrinas de demonios, filosofías, humanismo, gnosticismo, ideologías, etc. Así que el Señor compara al padre de familia con un erudito. Pero hay un concepto que no está traducido cuando dice todo escriba docto. La palabra que ocupa allí el Señor es la traducción como discipular. Todo aquel que se ha discipulado, todo aquel que ha sido discipulado, todo aquel que se ha hecho un discípulo. Este es un erudito y se ha convertido, ¿cierto?, en un discípulo del reino, en un padre de familia. Ahora, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Entiende? Si el Señor nos dijera a nosotros lo mismo, ¿entendiste lo que leíste? Fue una palabra concreta, una pregunta directa. ¿Entendiste todo esto? ¿Lo captan? Mire, una de las cosas que vamos a ver hoy tiene que ver con la responsabilidad de leer la Escritura. La responsabilidad, porque el emocionalismo espiritual de eso está lleno. Y por esa razón nacen las sectas, nacen las herejías. Y como dice Pablo, y cualquier insensato dice amén a cualquier tontera cuando no conoce las Escrituras. El problema no es del que predica. El problema es el que, si usted no escudriña la Escritura, ¿usted cómo va a comprobar
¿Cómo va a corroborar? No voy a dar nombres, pero cuando usted escuchó por ahí en internet, no daremos un no como respuesta, porque la iglesia pide esto. Hello. Somos súbditos, somos siervos, hijos en cuanto a relación, siervos en cuanto a servicio. ¿Estamos nosotros para mandar al Señor o estamos nosotros para acatar su voluntad? Entonces todos dicen amén a cualquier estupidez que una persona tenga tribuna. No podemos ser así. Usted no puede ser así. Necesitamos escudriñar. ¿Sabe cuántas veces la gente le da urticaria? Parece que le da alergia cuando se habla de doctrina, cuando se habla de escudriñar las escrituras. ¿Sabe por qué? Me voy a meter en el saco. Porque somos flojos. Podemos ver 1 hora de Instagram y leer un versículo al día. Podemos leer un artículo que nos interesa y cero escritura. Cero. La única vez que podemos estar expuestos a la Biblia es cuando la leemos ahí. Te puedo decir algo con todo el respeto, no vas a llegar lejos. Cualquier cosa, como dice Pablo, como un niño llevado por doquiera de viento, de doctrina. ¡Ay! La moda de acá, la moda de allá. No, amados. Debemos ponernos serios. Su pueblo pereció, ¿sabe por qué? No por falta de orar. Oseas 4:6. No porque no ayunaban. ¿Sabe por qué pereció el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Porque orar puedes orar. Y habla las lenguas que tú quieras. Pero si no hay conocimiento, si no hay, dice Pablo, prefiero hablar una palabra, orar una palabra con entendimiento, que 1000 palabras, como un laleo, como en griego, bla, la, 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 sin decir nada. Una palabra con entendimiento. Por eso el Señor le dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Y sabe lo que saca? Tesoro, riquezas. El Señor, al dar esta parábola, tomaba en cuenta la posibilidad de que algunos de los que estaban escuchando fueran escribas y no solo pescadores, como Pedro y Juan, Jacobo y Andrés. El Señor es muy sabio. Tuvo un abanico de discípulos. Los 12 discípulos, ¿cuál era distinto a otro? Todos eran distintos. A Pedro y a los discípulos pescadores, ¿qué le dijo? Sígueme y te haré pescador de hombres. Cuando Pedro lanza la red en Hechos capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron? Miles. Su segunda predicación, otros miles, alrededor de 8.000 personas en 2 predicaciones. Contratémoslos para una campaña evangelística que es beneficioso. Pero no hay ningún registro en el que Pablo haya hecho lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no se le asignó lo mismo. No fue asignado a lo mismo. Pedro predicaba y rápidamente la gente, era una gracia de parte de Dios, que no estoy diciendo que es inferior, es una gracia especial para predicar, para capturar. Por eso el Señor esto lo predica en Galilea, donde se encontró con pescadores, y no nos sentamos por favor por los conceptos, pero es una realidad, pescadores incultos. ¿Sabe lo que le dice Pablo a los corintios? No hay muchos educados entre vosotros. Seamos honestos, dice Pablo. Tranquilo. Porque a lo vil, a lo menospreciado, a lo desechado, escogió Dios. Y ese no es el problema.
No es problema no haber tenido una formación académica. El tema es qué hacemos con aquello que Dios nos ha encomendado. Usted lee el libro de Gálatas en el capítulo 2 y Pablo tuvo que enseñarle ciertas cosas a Pedro. Pedro, no es así. Pedro, por comer con gentiles no eres contaminado. Él te ha justificado. Y Pablo tuvo que hilar fino con Pedro. Si Pedro tuvo que aprender algo acerca de la justificación y acerca de la gracia, creo que a nosotros nos queda mucho trecho por conocer todavía. Así que el Evangelio no solo necesita pescadores incultos. Digámoslo de esta manera y a riesgo de demanda. Dios no necesita solo la mano de obra y no solo necesita el pueblo, necesita también a los escribas. El Evangelio es transversal. Jesús lo hizo así. Después que el Señor habló las parábolas del reino a los pescadores galileos, añadió otra parábola relacionada con el escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Y es como que el Señor dijera esto: miren, vosotros los pescadores galileos debéis escuchar esto. Ustedes son útiles para introducir el cambio, pero después que el cambio haya ocurrido, cuando el nuevo pacto se haya inaugurado, cuando la gracia de Dios esté establecida, no seréis muy adecuados en esto. Necesitamos también de los escribas. Pablo le escribe esto a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire lo que dice la NBI, lo dice de esta manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La NTV lo traduce así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Mire, si usted ha visto las redes, y lo he mencionado, podemos nosotros saber, porque nos dijeron que es así, y que creemos en una Trinidad, ¿cierto? La Trinidad. Un Dios en 3 personas. Pero se ha levantado fuertemente de un lado un poquito más carismático de hermanos pentecostales, iglesias pentecostales, la unicidad, que Dios es uno solo, como dice la Biblia, y que el Padre es una forma de Dios, es un modo, eso es el modalismo, el Hijo es otro modo, y el Espíritu es otro modo, pero es un solo Dios, no hay 3. Y de esas mismas iglesias se está hablando también que si no somos bautizados en el Espíritu Santo, en el hablar en lengua, no iremos al cielo, no somos salvos. Y usted ve los comentarios y amén, 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 amén. No le voy a hablar de esto hoy. Pero si la iglesia del Señor no sabe lo fundamental y lo elemental de nuestra fe, porque lo recibimos por herencia.
Lo recibimos por herencia. Mire, una costumbre que yo recibí por herencia familiar era que si mi cumpleaños caía un día miércoles, nunca hemos celebrado el día de semana. Siempre lo corremos para el sábado o el domingo. Pero hay familias que siempre celebran el día de cumpleaños el mismo día. Pero es por costumbre, fue una tradición. Y muchas de las cosas que usted cree, solo las cree por costumbre y tradición, no porque usted lo ha escudriñado. ¿O me equivoco? Así que el día de hoy yo quiero entregarle a usted el poncho de la responsabilidad. Usted tiene que escudriñar. ¿Hasta cuándo le van a dar la comida en la boca? Usted tiene que prepararse la comida. Cuando aprendemos eso, usted no va a entrar arrastrándose por allá. Usted va a entrar fortalecido. Los jóvenes no van a andar así, que sí, que no sé, que la tentación, que esto, que lo otro, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Orando? No, guardando su palabra. Así que levántate y busca la palabra. El Espíritu Santo te revela su palabra. Y el Espíritu Santo jamás, no hay registro en ningún lado, jamás te va a hablar algo que la Biblia no lo diga. Nunca. Bueno, por eso usted tiene los testigos de Jehová, por eso tiene los mormones y tiene otras religiones. ¿Por qué? Porque alguien dijo algo fuera de la Biblia. Desde ese momento usted se convierte en un hereje. Ya no somos hermanos, ni primos. ¿Entiende la gravedad del asunto? Y la gracia de Dios, por supuesto que hay gracia. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Cómo se aplica la gracia de Dios? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? ¿Sabe dónde está? En el cuerpo. Ahora en el cuerpo. Llegará el momento de la manifestación plena, total y cabal del reino de Dios en la tierra. Pero por ahora, todo lo que Dios quiere hablar y manifestarse es a través de su iglesia. Por eso que afuera usted no va a encontrar nada. Por eso que a nuestros hijos nosotros no le podemos dar la posibilidad de que busquen afuera. Porque no hay quien busque a Dios afuera. No hay ni uno bueno. Todos se descarriaron. No hay, hermanos. No hay. Y el Señor dice, todo escriba docto. ¿Sabe cómo nos convertimos en un buen padre, en una buena madre, cuando tu único alimento para con tus hijos no es un consejo mundano, ni filosófico, ni psicológico, es su palabra? Es el único. ¿O cómo lo hizo la iglesia? ¿Cómo lo hizo Israel? ¿Por qué Israel era disciplinado? Porque no guardaba. Ahora Dios tratará de igual manera con nosotros. Dios trata de igual manera con nosotros. ¿O no somos disciplinados por Dios? ¿O de pronto no pasamos situaciones en las que no hay explicación? No le encuentre los por qué a todos. Por eso cuando Mateo ocupa este concepto, lo que el Señor dice, un escriba docto, es un escriba que ha sido discipulado, instruido. El escriba era una persona especializada. Del catolicismo hemos heredado una cosa, que el que está ahí tiene que hablarme la Biblia. ¿Y usted? ¿Y usted? Sí, ya se tradujo la Biblia, hermano, ya no está en latín. Y lo que la quisieron traducir al inglés, como Tyndale murió quemado por tratar de traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, al inglés.
Y la persecución que hubo con todos nuestros hermanos para traducirle al español, a la Alemania, todos los idiomas fueron asesinados para tratar de que la Biblia llegara a los hogares. Así que lo que usted tiene hoy día como un papel, como un libro, no solo está manchada con la sangre del Señor, está manchada con la sangre de todos nuestros hermanos que dieron su vida para que esa Biblia y esa palabra de Dios llegara a nuestra vida. Debiésemos convertirnos en eruditos, no de la letra, de su palabra. Su palabra que alimenta, su palabra que instruye, su palabra que guía, su palabra que alumbra. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas en Israel. Generalmente todos los escribas de los tiempos de Jesús enseñaban las mismas cosas antiguas, es decir, todo lo concerniente a las enseñanzas del Antiguo Testamento, a las que añadían la mayoría del tiempo, muchas veces, las tradiciones de los ancianos. Ellos tenían el Talmud, que era la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación, y a veces se enredaban más en eso que en la propia palabra. Y usaban a veces estas interpretaciones y tradiciones como si fueran mandamientos de Dios, y no lo eran. Tal sistema de enseñanza constituía una dificultad para que la gente pudiera acceder al reino de los cielos. Miren lo que dice Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahora, ¿cuál es el mandato para la iglesia? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Tenemos que restar algo de la palabra de Dios? Absolutamente nada. Así que estos escribas a los que el Señor acusaba o funaba, palabra de nuestros tiempos, ¿no? El Señor funó a los escribas. Ellos estudiaban en las escuelas rabínicas y algunos se jactaban de haber tenido oportunidad de estudiar al lado de grandes eruditos. Pero ningún maestro para enseñar como Jesús. Ningún maestro pudo enseñar para enseñar. O sea, pudo enseñar para que pudieses enseñar como el Señor. Por tanto, los discípulos podían muy bien recibir el título de escribas, en este sentido de maestros de la palabra. Se atribuye, ¿cierto?, este don dado por Dios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y, por cierto, si alguien tiene el don dado por Dios de la maestría, escuchemos al maestro. Hay que escucharlo. Pero los discípulos como maestros de la palabra debían tomar de ella tanto la enseñanza del Antiguo Testamento como la que había recibido o la que habían recibido de Jesús. Y a este maestro también se le compara como un padre de familia o un señor de casa. Y recuerde que la iglesia es llamada la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Y a esta familia debe conducirse como un buen padre
como aquel padre que conduce a sus hijos, proveyendo para ellos, instruyéndoles, animándoles y ayudándoles en todo. El maestro en la iglesia, el maestro en la casa, el maestro en la congregación debe dar no solo el alimento añejo, que son las enseñanzas del Antiguo Testamento, lo viejo, el tesoro viejo, las riquezas viejas, sino que también lo nuevo. Mateo 24:45, el Señor dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Les dé el alimento a tiempo. Si solo le decimos a nuestros hijos, o si solo enseñamos a los demás que lo bueno, no, si Dios siempre va a estar contigo. Y aunque caiga, y es cierto, ¿cómo no va a ser cierto? Pero hay otro lado de la moneda, hermanos. También hay un aspecto disciplinario de Dios, o no lo dice así Hebreos 12. O no dice Pablo que aquellos que murmuran, que aquellos que no disciernen el cuerpo, no lo dice así 1 Corintios 11. Muchos de ellos están enfermos y algunos duermen, dice Pablo. No lo dice. O quitemos esos versículos para que nos sintamos con conciencia tranquila. O no dice el libro de los Hechos que los que tentaron en mentir al Espíritu Santo murieron. ¿O no fue así? ¿Fue así o no? ¿No dice la palabra que Pablo dice: a estos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, cosa que el cuerpo se pierda pero que sean salvos? ¿No lo dice? ¡Ay, qué radical! Pero lo dice tu Biblia. ¿Están bajo la ley o bajo la gracia? Lo dice la Biblia, hermanos. Nosotros no podemos pasar por alto ciertas cosas. Ahora, ¿con esto estamos diciendo que Dios nos castiga y va a ser castigado? No, no es el énfasis. Pero no podemos obviar y detenernos en un versículo porque es un poquito más duro. No podemos hacerlo. Hechos 20:27, Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces también esto entra cuando la Biblia te enseña cómo administrar tu vida. Lo que leía Jan hace un rato atrás. Porque todo lo que el hombre sembrare, segará. Y no también está dentro de la enseñanza: hijo, sea generoso con Dios. Hijo, dele al Señor lo que es del Señor. Eso es justo. La Biblia nos enseña a dar. Y no, hace unos años atrás en un discipulado de hombres yo decía esto. Quizás fue en la intimidad de un discipulado, pero lo dije así. Yo le dije: mire, chiquillos, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a dar, ¿qué pasa si uno de nuestros hijos es llamado al ministerio? Y que se entienda de que ser llamado al ministerio no es porque te tienen que sostener, no. De estos 15 años de pastorado, 10, 12 años, trabajé de noche para tener tiempo en el día. Pero ¿sabe? Si no le enseñamos a nuestros hijos a dar, tu hijo el día de mañana puede ser un pastor, alguien llamado al ministerio, dentro de una iglesia avara, porque no le enseñaste a dar. Y tus lágrimas van a ser, no porque tu hijo se va a partir el lomo teniendo una doble profesión, un doble trabajo, sino porque no le enseñaste. Así como no le enseña a lavarse los dientes, o si le enseña a lavarse los dientes.
O si le enseñas a hacer su cama. O si le enseñas que tiene que cumplir un horario para llegar a casa. ¿Le enseñas o no? Bueno, ¿por qué omitimos ciertas cosas de la palabra? Y Pablo dice, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo, no solo la gracia, no solo las bendiciones, todo el consejo de Dios. Eso es lo que hace un maestro. Por eso los elementos para la enseñanza de la palabra son sacados del tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Su palabra en nosotros. Aquella palabra que fue predicada, aprendida, buscada y que se anidó en tu corazón, que se anidó en tu mente. Porque el buen árbol saca o da buenos frutos. El buen hombre, el buen corazón, ¿de dónde saca el tesoro? Del corazón, dice el Señor. Por eso no se limita a enseñar solo lo nuevo, sino también recuerda las enseñanzas anteriores. Hechos 26, 22. Pablo, dando su defensa, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada. ¿Puede repetir conmigo? Vamos a sentir contento. Diga, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No estamos autorizados para decir nada fuera de la Biblia. No estamos autorizados por Dios para enseñar nada fuera de la Biblia, ni siquiera a nuestros hijos. Esa licencia nos la hemos dado nosotros solos, pero la Biblia no nos da licencia. La Escritura no debe estar almacenada solo en la mente, sino también en el corazón. Ello producirá un modo de vida correcta, en consonancia con la enseñanza que se comunica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Se voló igual. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, nuestro corazón va a albergar todo aquello que se nos ha sido enseñado. Si hemos sido permeados por doctrinas medias ambivalentes, medias ambiguas, vamos a la Escritura, volvamos a la Biblia, volvamos a su palabra. Una importante lección se desprende de esta breve y final parábola. Es que Jesús dio a los suyos, y es la necesidad que la iglesia tiene de creyentes preparados para la enseñanza. Aquellos primeros enseñados por Jesús, por nuestro Señor, luego por las revelaciones del Espíritu, prepararon a otros para que éstos a su vez lo hiciesen con los siguientes, y así sucesivamente. Los que recibieron las palabras del Señor y los únicos encomendados en escribir la Escritura, los apóstoles, recibieron por revelación, escribieron y ahí quedó. Ya no hay nuevas revelaciones. Lo que Dios quiso hablar ya lo habló. Hebreos 1:1. Dios ya habló todo lo que tú y yo necesitamos oír.
Lo que necesitamos hoy es que el Espíritu Santo alumbre aquello que ya fue dicho. No necesitamos oír nada nuevo. Que el Espíritu Santo, la Madre Espíritu Santo, ¿what? ¿Qué? ¿Sabe lo que yo no puedo concebir? Es que algo que se resolvió el año 325 en el Concilio de Nicea, el credo apostólico, vuelva a tener nuevamente debilidad para algunos. Que Dios no es tres personas, es una. Uno en esencia. La consubstancialidad, todo ello, que es cierto. Pero algo que la iglesia resolvió hace 1700 años. Justo. Hoy día de nuevo está entrando a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no necesitamos creer nada nuevo. No necesitamos creer nada nuevo. La Biblia ya lo dice. Según Timoteo 2:2, Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí me quiero detener solo brevemente. Pablo no dice esto, que el Espíritu Santo te hable algo. No, lo que has oído de mí. Porque Pablo está diciendo, yo recibí por el Espíritu. Y eso te estoy enseñando. No hay nueva revelación, Timoteo. Lo que has oído de mí, esto haz. En 2 Tesalonicenses también Pablo dice: retened firme la doctrina que habéis recibido de nosotros, sea por carta o por palabra nuestra. Eso es lo que deben recibir, aprender y mantener. No oren para que Dios le hable algo nuevo, porque Dios ya lo habló a través de nosotros. Eso estaba zanjado en la iglesia. La iglesia reconocía a Pablo, a los pilares de la iglesia, como dice Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, como aquellos encomendados y enviados por Dios para traer la palabra. ¿Y cuál es nuestro deber hoy día? Ir a esa palabra. Por eso Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Timoteo, yo llevo esta carga, no tú. Lo tuyo es transmitir el mensaje. Es como cuando el padre de casa entiende que él lleva la carga del hogar, no los hijos. Los apóstoles fueron el fundamento, no Timoteo. Pablo era un fundamento, no Timoteo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 2:19. Ellos cargaron, pero Timoteo se tuvo que poner sobre los hombros, no al lado de Pablo. Nosotros nos tenemos que poner sobre los hombros de los apóstoles, en lo que ya fue dicho. Y eso es lo que debemos enseñar. Pero hay tanta corriente, hermanos, tantas ideologías en el mundo. Somos tan permisivos como padres. La enseñanza en la iglesia, la enseñanza en un hogar debe ser bíblica, escritural. Quiere decir esto que descansa en la exposición de la palabra, fuera de cualquier otra cosa. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba mi testimonio no tan medio vergonzoso, pero cuando le dije a Antonia, afórrale a tu compañera? Ya, si te molesta, pégale. Después me acordé de orar, po. Después me acordé de bendecid a los que os maldicen. Porque a todos nos pasa. El tema es que si perseveramos en el error,
vamos a tener una hija, pobre marido. Y a la inversa igual, si un hombre no es enseñado en la palabra de Dios, pobre esposa, que va a tener que tolerar cualquier estupidez. Así que pongámonos la polera de la responsabilidad en el que si nuestros hijos llegan a fracasar en algo, hay una cuota de responsabilidad en nosotros. Examina, ¿qué no hice? Claro, le di permiso para tantas cosas, pero no los instruí en la palabra. Por eso son frágiles, se rompen, no son constantes, no son perseverantes, porque no lo instruí. ¿Qué dice Proverbio? Instruye, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de su camino. Efesios 4:14 lo parafraseaba hace unos minutos atrás, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con, mire, astucia. Son astutos. Emplean con astucia las artimañas del error. Compra tu milagro. Yo también con esto riesgo demanda. Ya no fuimos llamados a pactar con Dios. No existe, dígame en el Nuevo Testamento, donde el hombre pacta dinero para conseguir algo a cambio. Eso también es una burrada. ¿Dónde aparece? En ningún lado. Pacto mi milagro, no existe. Ya no hay pacto. Yo no condiciono a Dios, hermano. Estamos en el Hijo. Y estando en Él somos bendecidos. Y estamos en Él, estamos escondidos junto con Él en Dios. Por eso que ninguna arma forjada puede prosperar. Por eso que las puertas del Hades no pueden prevalecer. No porque tú pactaste algo, no porque tú oraste más, es porque estás en el Hijo. Estás escondido en Él. Es como que el Ignacio ya me cura. Yo quedo escondido debajo del Ignacio. Quedo escondido. Nada te puede alcanzar. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. David tenía que decirlo mirando un castillo, mirando un escudo. Hoy día nosotros lo decimos porque estamos en Él. El único modo para equipar a los santos convenientemente para el servicio, para la paternidad, para el matrimonio, es mediante la instrucción de su palabra. Es mediante su palabra. ¿Quiere decir con esto que nada te pasará? No. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero aunque ande en valles de sombra de muerte, hay valles de sombra de muerte, hermanos. Su vara y su cayado nos alientan. Así que el único modo de que tú puedas equipar a tus hijos para una vida en Cristo, y cuando digo una vida exitosa, no es la casa, el auto y la profesión, sino que una vida de victoria en Cristo, es equipándolo con su palabra. Con su palabra, no hay otro medio. ¿Y qué quiere decir su palabra? Hijo, su palabra dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Si estás atravesando un momento de dificultad, hijo, tienes que orar al Señor. Y el Espíritu Santo va a aclarar tus pensamientos. Y el Espíritu Santo va a guiar, porque quizás yo no esté al lado tuyo, pero Él está.
Él está. Hijo, dice su palabra que hay que ser agradecido en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que no importa, hijo, si usted está atravesando un momento de necesidad, agradezca al Señor. Agradezca. El infantilismo espiritual, y permítame usar esta palabra, es una de las lacras más notorias en las iglesias evangélicas. Gente inmadura, gente que se desanima continuamente. El creyente, cuando no conoce la palabra de Dios, tendrá serias dificultades en su vida. Serias. Se va a cambiar de iglesia en iglesia. Nunca encontrará un propósito. ¿Por qué? Porque me pasó esto, no me gustó aquello, tuve un problema con la hermana. Somos piedras vivas. No piedras inertes, vivas. Así que cuando una piedra viva se pone al lado de otra, ten cuidado, po. Las piedras son vivas. Hay relación, hay comunión. Y tiene que haber conflicto. A veces, cuando no hay conflicto en la iglesia, es como lo ideal. Pero tiene que haber conflicto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, cuando surgen cosas como conflictos, divisiones, murmuraciones, Pablo es súper clever. Dice, porque así se manifiestan los que son aprobados y los que no. Gracias. En vez de Señor, no. Es para hacer que lo desechemos, no, es porque todavía no puede ser, no puede presentarse como un obrero aprobado que trace bien la palabra de Dios. No puede. Todavía tiene que madurar. A eso voy, no es para desecharlo. Es decir, uy, a este hermano no le puedo dar esta responsabilidad todavía, porque todavía no está aprobado, no sabe soportar la presión, no sabe soportar la crítica, no sabe soportar la instrucción, la exhortación o la corrección. Entonces no puedo darle una responsabilidad porque ahí lo voy a perder. Y ese es un peligro cuando perseveramos en la inmadurez. Así que la única manera de que la iglesia del Señor, nuestros hijos, nuestra familia, nosotros conozcamos las Escrituras es cuando la Biblia y su palabra se expone de manera sistemática. Cito de nuevo Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Es peligroso. Que le enseñemos más de otra cosa a nuestros hijos que es su palabra. Es la respuesta que podemos tener de por qué muchos de ellos no están. No hablo de acá, físicamente, no están perseverando en el Señor. Que ellos tomaron sus decisiones, es probable, pero corregimos a tiempo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Adonías, el hijo de David? El hijo de Adonías era un hombre hermoso, arrastraba masas y se envaneció y quiso usurpar el trono. Y según de Samuel es muy explícita en decir, y David nunca le dijo ni un sí ni un no. David nunca corrigió a Adonías. Cuando un hijo quiere tomar el lugar del papá, cuando un hijo quiere o la hija quiere tomar el lugar de la mamá, ¿no ha visto esos casos de repente? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el papá nunca le dijo un sí o un no. Quédate en tu lugar, ubícate. Ubícate. No. O te ubico. O te ubico.
¿Cómo quieres? ¿Te ubicas o te ubico? Por eso el estudio doctrinal, la enseñanza. Doctrina es enseñanza. El que expone una determinada enseñanza o doctrina debe considerarse también como una predicación expositiva, por cuanto es la exposición de pasajes de la Escritura que sintetizan una verdad determinada. Y sabe que para que haya un maestro, se necesita de otro maestro que le enseñe. No estamos solos. Necesito ser enseñado. Segunda de Timoteo 4:13. Pablo le dice esto, Pablo, el apóstol que recibió y estuvo en el tercer cielo, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabe lo que hacía Pablo? Seguir estudiando, seguir escudriñando. Segunda Timoteo, que es una carta ya de que Pablo no era un muchacho, ya era un anciano. Pablo seguía estudiando. Pablo seguía escudriñando las Escrituras. Así que este es el modo de adquirir la palabra de Dios. Y es el modo de equiparlos. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Cuando pensamos que la Biblia no es, no, que mi hijo necesita otra cosa. No necesita otra cosa. No necesita otra cosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ni la palabra de Dios reemplaza al Espíritu, ni el Espíritu reemplaza la palabra. Lo que sucede acá es que el Espíritu es quien revela la palabra. El Espíritu es quien alumbra. El que te aclara cuando tú te acercas a la palabra. Ay, pero usted dijo que necesitamos de otro maestro. Por supuesto. Porque a ese otro maestro Dios también ya le alumbró ciertas cosas que a nosotros no nos ha alumbrado todavía. No es suficiente atesorar el tesoro. También el tesoro que es su palabra es necesario sacarlo. Y cuando esto sucede, la iglesia se edifica. Y es para provecho. 1 Corintios 12:17. Pero a cada uno les daba manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando los discípulos oyeron estas palabras referentes a los misterios del reino, quizás se gozaron, se sintieron alegres, pero no solamente el Señor necesitaba pescadores, sino también necesitaba escribas como Pablo. Pedro fue bueno para echar la red en Pentecostés
y sacar una gran cantidad de personas. Pero después de que muchos hayan sido traídos a la iglesia, ¿cómo los alimentamos? Y ese fue uno de los conflictos iniciales de la iglesia, si usted se acuerda. Por eso los apóstoles dijeron, cuando vinieron las viudas y extranjeros, y dijeron, no, al fondo no nos llega comida. Y los apóstoles dijeron, no es bueno que nos dediquemos también a esta tarea. Necesitamos 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo para que repartan la comida. ¿Para qué? Dice, nos dediquemos a qué? A la oración y a la palabra. Ellos necesitaban seguir inquiriendo la palabra. Así que el conflicto de la iglesia fue, ¿sabe? Alimentar. ¿Cómo alimentamos? Naturalmente. Pero en lo espiritual, créame que también sigue siendo un conflicto hoy día. ¿Cómo alimentamos correctamente? Por medio de su palabra. Necesitamos escribas, doctos, para enseñar. Tales escribas podrán echar mano de las cosas nuevas y las viejas, tanto de su conocimiento como de su experiencia. Ya que Pablo había avanzado en la religión, en el judaísmo, pudo escribir la epístola a los Gálatas. Pero quizás Pedro no pudo haberlo hecho. Y esto lo confirma el mismo apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Dice, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, como nosotros, dice Pedro, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que quizás Pedro era un erudito y experto pescador, echaba la red, pero no tenía lo otro. No era un hombre que fue entrenado como Saulo. Así que todos los pescadores galileos fueron subyugados por la parábola del escriba. Si aplicamos esta parábola a Pablo, podemos ver la riqueza del tesoro que él poseía. De su tesoro él pudo sacar doctrinas, experiencias, lo nuevo, lo viejo. Pablo pudo separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento o el Viejo Pacto del Nuevo Pacto. Pablo pudo entender que la roca que lo seguía era Cristo. Pablo pudo entender que la nube, que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Él pudo ver el Antiguo Testamento y tener claridad porque fue instruido en ello. Ahora, amados, no sé si estamos dispuestos a dar esa medida. Si estamos dispuestos a ser maestros de nuestros hijos. Si estamos dispuestos a que la palabra de Dios sea útil para enseñar, instruir, exhortar, redarguir. O solo nos vamos a dedicar a orar. Y no digo que la oración es infructífera. No tome como una desvaloración a la oración. Pero ¿sabe qué? Cuando usted no sabe qué orar, oramos su palabra. Aprendemos a orar su palabra. Ya no son palabras persuasivas, es su palabra. Porque son sus palabras las que son espíritu y vida, no las nuestras. Es en el nombre de Jesús. Recuerde que cuando hablamos en las bienaventuranzas,
que cuando decimos, y en el nombre de Jesús, amén, es como que si Jesús estuviera orando. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús hubiese hecho la oración que tú hiciste? Porque en el nombre de Jesús, gracias Padre por este día, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús Jesús oró esta oración. ¿Realmente Jesús hubiese orado esa oración? Por eso Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, no puedo cantar cualquier burrada, porque lindas es la frase. No, tengo que entender lo que estoy cantando. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y el entendimiento es alumbrado, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es transformado por medio de su palabra, sabemos orar eficazmente. Por eso Santiago dice que la oración eficaz del justo, eficaz. Igual que el publicano, Señor, sé propicio a mí pecador. Listo. No le tomó más palabras. Por eso hay oraciones que con 4 palabras tu carga es entregada al Señor. Que con una vana, ¿cierto? Repetimos y no decimos nada. El entendimiento. Cuando hay un entendimiento correcto, nuestra oración es eficaz. Y su palabra nos dará la instrucción correcta y seremos aquellos doctos, escribas doctos en el reino, como un padre de familia que saca un tesoro de cosas viejas y de cosas nuevas. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita nuestra familia. Gente que ha sido capacitada por el Espíritu como un don. Pero no nos quedamos allí. Me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Amén. ¿Habla inglés? No, lo siento. Instrúyase. Siento que me gusta enseñar. Amén, qué bueno. Instrúyase. Dios me llamó a predicar, que bueno, lea algo breve de homilética también. O vamos a ser indoctos. ¿Qué vamos a hacer? Latinoamérica, vamos a quedar por el suelo, pero no importa. Latinoamérica, generalmente, en las iglesias latinoamericanas, son las únicas en el mundo en la que recibe a cualquier persona que quiere servir. Yo canto, cante. ¡A él! Y los pobres hermanos sufren. Están llorando no por el espíritu, están llorando porque les duelen los oídos. Quiero servir en esto. Claro, yo entiendo y soy benigno en esto porque estamos de este lado del mundo, en que hay que suplir la necesidad. Pero hermanos, la necesidad tiene cara de hereje a veces. Podemos cometer un error gravísimo. Gravísimo. Hemos hecho del ministerio del Señor, del servicio, un lugar donde cualquiera puede hacer lo que quiera. Y sabe que no es así. El que llevaba un vaso de agua a la mesa de las viudas era un joven lleno del Espíritu Santo, primero.
capacitado, de buen testimonio. La iglesia del Señor en todos los aspectos tiene que aprender a elevar un estándar. Porque como la luz del mundo, tenemos que brillar no solo porque tenemos buenas obras, es porque el Espíritu nos ha capacitado y nos hemos capacitado por amor al Señor para no dar vergüenza afuera. Por eso, hermanos, usted quiere servir al Señor, no es solo tener un don de servicio y tener ganas. No es, échele gana, hermano. No, no es solo eso. Capacítese. Capacítese. Quiero tocar, pero ¿sabe tocar? No, pero es que no funciona así. No funciona así. Capacitémonos, instruyámonos para que nuestro servicio, y no solamente en la exposición de la palabra, en todo lo que hagamos, seamos obreros aprobados, aprobados. Así que, amado, yo no sé qué clase de servicio usted quiera dar al Señor. Y yo siempre he querido darle un servicio excelente al Señor. Si Dios me ha dado dos, con esos dos poder sacar el máximo provecho. Y si mañana nos das 4, bueno, tenemos más y podemos hacer más. Porque si en lo poco fuiste fiel, Dios te puede poner sobre lo mucho. Pero hay que aprender a administrar y a multiplicar lo poco que Dios nos ha dado. Hoy día no estoy enviándote a un seminario, pero hay libros que te van a ayudar a comprender, a entender. Así que si usted tiene dudas, yo le puedo dar y le puedo enviar para que usted, si tiene la carga de enseñar correctamente a sus hijos, sea un escriba docto que se convierte en un padre de familia y que entrega tesoro, no caprichosamente según su palabra. Amén.